os voy a dar un consejito para preparar bien un examen de fisiología. En el momento en el que os encontréis, en el que se os presente un cambio en una variable del medio interno, lo importante es que sepáis explicar cuáles son las causas que han provocado ese cambio, cuáles son los efectos o las consecuencias que ese cambio tendrá sobre el organismo si no lo corregimos y cuál es el mecanismo de retroalimentación que llevará a cambio nuestro organismo para corregirlo, que no es lo mismo que el efecto o la consecuencia. Un ejemplo, vamos a poner variable presión arterial, pensar que estamos en hipotensión, ¿vale? Ese es el cambio que nos presenta. ¿Cuáles serían las causas de una posible hipotensión? Pues las causas van a ser una pérdida de la volemia, ¿no? Como cuando tienes una hemorragia o un exceso de sudoración y no has bebido agua, o porque tengas una vasodilatación repentina por cualquier consecuencia, o por ejemplo porque tengas un problema cardíaco y un problema de gasto cardíaco, ¿vale? Esas son las cosas que nos llevarían a la hipotensión. ¿Cuáles son las consecuencias o los efectos si no se corrigen? Pues la consecuencia sería un problema de perfusión a los órganos, y si tenemos problemas de perfusión a órganos vitales como el cerebro, pues teníamos un desfallecimiento, ¿no? Porque al final es llevar al órgano a una hipoxia, falta de oxígeno. ¿Y qué hace mi cuerpo para corregir esto, para volver a una situación de homeostasis, de normalidad? Pues en este caso, los receptores que lo detectarían serían los vasoreceptores, que mandarían una señal al bulbo raquídeo y este activaría el centro de vasomotor, activando el sistema nervioso simpático e inactivando el parasimpático. ¿Y qué hace el simpático para intentar subir esa presión arterial? Pues nos va a activar la frecuencia cardíaca, nos va a activar la contractilidad del corazón, la fuerza de la contracción, nos va a activar la vasoconstricción de las arterias para subir presión arterial, y también nos va a aumentar nos va a constreñir las venas para aumentar el retorno venoso. Ese sería el mecanismo a corto plazo, que sí, que luego tenemos mecanismos a largo plazo, como que al tener hipotensión vamos a tener una peor filtración y entonces el riñón va a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona. También podéis poner como mecanismo a corto plazo que el hipotálamo va a detectar esa bajada de presión y va a liberar ADH, que es una hormona vasoconstrictora y además es una hormona que hace que se absorba líquido. Entonces todo eso sería retroalimentación, pero para mí no es del todo correcto decir que un efecto de la hipotensión sería aumento de la frecuencia cardíaca, porque eso es más un mecanismo de retroalimentación para intentar volver a la frecuencia cardíaca normal, perdón, a la presión arterial normal. Como digo, el efecto o la consecuencia sería una baja perfusión. Os propongo hacer múltiples ejemplos de esto, por ejemplo, que pasaría en una situación de hiponatremia o hipernatremia o hiperpotasemia o aumento de la temperatura o bajada de la temperatura o aumento o un caso de acidosis o de alcalosis o de hipercapnia o de hipoxia, es decir, cogeros todas las variables del medio interno y jugar con las causas, efectos y sistemas de retroalimentación.